Del ministro de Defensa de este apoyo, dizque, a la policía para la seguridad ciudadana, y para ello vamos a conversar con Daniel Urresti, general, es candidato a la presidencia. General Urresti, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A ver, el primer tema, que es justamente la salida de los militares a apoyar a la policía, en lo que ha confesado el propio ministro de Defensa, fue un pedido del anterior ministro del Interior, Luis Barranzuela, con todos los problemas que se le conocía. ¿Cuál es su opinión al respecto, general? Bien, antes que nada, déjame expresarte una opinión que tengo que decirla. En mi opinión, el ministro Ayala es un pelele, es una marioneta. ¿De quién? Del presidente y de su secretario. El secretario es un profesor que ha enseñado 10 años en la Escuela Militar de Chorrillos. Es un pelele porque no pinta, o mejor dicho, está pintado en la pared. Él se entera que le cambian 2 comandantes generales por el peruano. ¿Me entiendes? O sea, él dice... Y lo ha confesado él mismo, sin sangre en la cara. Por eso mismo, por eso te digo, en mi opinión es un pelele, es un pobre hombre. Máximo, no sé dónde podría estar, pero el ministerio pues le queda inmenso. ¿Me entiendes? Ok. ¿Y qué pero perdón, general, ¿usted le cree cuando justifica, digamos, esa actitud diciendo que él se enteró por el peruano? ¿Es creíble eso? Porque son las dos opciones. En su caso, o nos miente o es un pelele. En mi opinión es un pelele, o sea, es simplemente una marioneta, es simplemente alguien que han puesto ahí para que firme. Okay. Ya tú no te preocupes, tú solamente firma. ¿Me entiendes? Okay. Él dice, no, los ascensos yo los presenté tal cual me lo dieron y se los di al presidente y si él no quería no firmaba. No es así, pues. A él le han dado ya para que presente la firma después de que el comandante general saliente Vizcarra ha discutido con el presidente Castillo y con su secretario, que son los que llevan la batuta. ¿Me entiendes? A ver, ya me cambió el orden del tema, pero entonces vamos al tema principal, que parece además mostrar todo el problema en el Ministerio de Defensa, que es justamente el nombramiento y la salida de estos generales. Solamente una pregunta previa. A esta persona que usted decía fue 10 años profesor en la Escuela de Policía, ¿se refiere a Bruno Pacheco Castillo? Me parece que sí. No recuerdo, lo tengo. Sería el secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco Castillo. Ese podría ser. Lo voy a confirmar. Lo tengo en mi WhatsApp, lo podría ver. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Mira, lo que tiene que entender la población es que esto es gravísimo. El presidente, cuando empodera a una persona, cuando le da poder absoluto para que resuelvan ciertos temas, está creando un monstruo. Ya lo vivimos con Vladimiro Montesino, con Amán Escurra, etc. El presidente le dio el poder, tú manéjame las Fuerzas Armadas, y su palabra era ley. Entonces le hacían cola a Vladimiro Montesinos, sí, ¿no es cierto?, para los ascensos, querían lustrarle los zapatos, es decir, mil y unas cosas. General que ascendía, general que recibía su pago, general que... Es decir, vivían en función de lo que querían Montesinos. Y así es como destrozó las Fuerzas Armadas. Fujimori agarró y se le metió en los forros y dijo, ya, se queda Hermosa 7 años. Destrozó el ejército. Por eso es que ahora se ha cambiado la ley. Ok, ¿no? Pero ¿por qué hace ese paralelo? ¿Usted ve algún reemplazante de Montesinos en este momento? Vamos a ver. Con fecha, al parecer, de 21 de septiembre, más o menos, de este año, se van a trabajar a Palacio de Gobierno el coronel Bocanegra Loaiza Ciro y el coronel Sánchez Cahuancama. Antes de continuar, quiero decir lo siguiente. Yo lamento en el alma, me da una pena tremenda tener que hablar de mi ejército. Tener en este momento que hablar de mi alma mater, de mi institución, ¿me entiendes? Se me hace un nudo en la garganta tener que tocar estos temas. Pero el país está antes que las instituciones. Si alguien hubiese advertido, alguien en el retiro, con poder de hablar, hubiese advertido de Vladimiro Montesinos, hubiese advertido de Guamán Ascurra, otra sería la historia. Ahora tenemos que advertirlo desde ahora. Adviértalo entonces, por favor, cuéntenos qué es lo que le preocupa. Me preocupa que este coronel Bocanegra Loaiza Ciro trabaje en Palacio de Gobierno sin ningún nombramiento. Es asesor tipo Belmont.
¿Me entiendes? De boca, de palabra, ahí está trabajando. Y el otro, coronel Sánchez Cahuancama, estaría trabajando para la primera dama. El problema es este coronel Bocanegra Loaiza Ciro. A él, el comandante general da una vacante, que es lo normal para caballería, para un general de caballería. Entonces el presidente le dice, te voy a dar una vacante más para caballería, ¿no? Y quiero que ascienda Bocanegra. Entonces Vizcarra, el comandante general saliente, dice, no señor, no puedo, porque este señor está en tercer puesto y si usted me da vacantes, asciende el 1 y el 2. La Junta, hay una Junta que se reúne por meses para determinar los ascensos. Y la Junta lo apoya al comandante general. Nos cerramos. No puede venir alguien, porque eso está prohibido en nuestros manuales, en la ley y los reglamentos. Nadie puede usar el poder político para ascender. General Urresti, no le puedo pedir su fuente, pero usted ha hablado, no me diga quién, pero ha hablado con gente de esa junta cercana al excomandante general. Totalmente. Y le han dicho que fue gente de Palacio que le dijo eso. En este momento yo estoy hablando en nombre de muchísimos oficiales en actividad, generales, coroneles, comandantes mayores, que no pueden hablar porque están en actividad, y estoy hablando en nombre de un gran grupo de oficiales que están en el retiro y que están indignados por lo que está sucediendo en el ejército. Muy bien, no lo asciende. Y esa es la relación que lleva, en mi opinión, el papanatas del ministro de Defensa, ¿no? Lleva la relación para que la firmen, la firmaron. Ahora viene los pases a los retiros. 3 meses han demorado en determinar quiénes se pasan al retiro, y lo más difícil es pasar al retiro a los generales de división, porque tiene que haber renovación. Entonces se determina que pasa al retiro el general Walter Córdoba Alemán, iba a pasar al retiro, que actualmente es el nuevo comandante general. El general de división William Flores Zúñiga, que fue el jefe de la Casa Militar de Vizcarra. A ver, una pausa, vamos a ordenarnos, porque es cierto, cuando el señor Vizcarra Álvarez se entera por el diario El Peruano, porque nadie le informó respecto de su salida, lo que a todas luces para usted fue justamente generada porque el señor se negó a hacerle el favor al señor Castillo de poner al señor Bocanegra, amigo del presidente. Así es. ¿Ok? Y también se había entregado una lista de los que pasaban al retiro. Así es. ¿No había salido publicado en El Peruano todavía esa lista? Todavía no sale. Aquí tengo las resoluciones de los 2 generales que deben pasar al retiro, que están en la oficina del presidente. Aquí tengo las copias y que no la firma hasta ahora. Y es probable que estos señores que debían pasar al retiro, porque hay una... Pero espere, ya se ha anunciado que Walter Córdoba Alemán va a ser quien reemplace al señor José Vizcarra. Ese es el tercero. Ok. Y actualmente es comandante general. Ahora, acá yo le puedo aceptar al presidente su falta de hombría y su falta de personalidad de no llamar al comandante general y decirle, general, usted ha cometido tal acto o tal cosa o por tal motivo necesito pasarlo al retiro. Lo voy a relevar. ¿Eso le corresponde al presidente o al ministro? ¿Al presidente o al ministro? Y al ministro. Ok, a uno o a otro o a los dos, así pero de ninguna manera que nadie le diga nada. Lógico, porque el comandante general de una institución no es un empleado público. O sea, no, el ministro sí es un empleado público, es un cargo de confianza. Un comandante general se rompe los lomos 40 años para llegar y el presidente escoge entre los 3 más antiguos. Nombra uno y se supone que para darle continuidad a la institución, este señor por lo menos debe quedarse 1 año. Hay casos en que por los relevos se queda 8 años porque entra un nuevo presidente, eso es normal. Lo que es totalmente normal es que entre un presidente, nombre a su comandante general y a los 3 meses lo esté sacando. Ok. No es lógico pensar que, claro, digamos, eso que usted llama una cobardía, coge todo el sentido del mundo porque en verdad no tenía una razón, digamos, que podía ser pública de por qué lo sacaba del cargo. No se sabe, único que queda claro es lo que... Pero ese señor Bocanegra, esa es la razón. Correcto, pero aquí viene también algo que tenemos que resaltar. Si no, la Fuerza Armada se va a ir al tacho, va a suceder lo mismo que sucedió con Vladimiro Montesinos. ¿Qué cosa es? Si yo sigo en el comando, en mi caso, me llama el presidente, porque el ministro ni lo toman en cuenta, me llama el presidente o su secretario, que es también el jefe ahí, superjefe, general Urresti. Lo vamos a sacar al comandante general. Usted va a asumir. Usted va a asumir.
No me corresponde, señor presidente. El comandante general tiene recién 3 meses y tiene que haber una continuidad. ¿Usted quiere asumir o no? Venga para conversar. ¿Qué habrán conversado? ¿Qué debería haber respondido? Señor presidente, no acepto. Llame usted a otro. Pero se está refiriendo entonces directamente a Walter Córdoba Alemán. Así es, porque esa pienso que es la respuesta que debo dar un general de división con casi 40 años de servicio. Correcto, pero déjeme preguntar, en esa resolución suprema, perdón general que lo interrumpa, en esa resolución suprema más bien no se mencionaba que el señor Walter Córdoba iba a ser pasado al retiro. Es decir, si esta persona pasada retira, obviamente el presidente piensa, lo llamo a este que iba a estar entre el retiro y que lo nombre comandante, pues se va a olvidar finalmente de todo lo que parece no aprendió siendo parte de la Fuerza Armada. Perdón. Todos tenemos una formación similar. Todos tenemos como marco de referencia a Bolognesi y a Cáceres, ¿de acuerdo? Y del desprendimiento, la lealtad con la institución tiene que primar. Hemos recibido ejemplos del general Graham Ayón y de otros generales que cuando se vieron en este dilema pidieron su baja, se retiraron. Pero lo peor todavía, al que releve esa su promoción, no agarró el teléfono y le dijo, mi comandante general, o promoción, o mi hermano, no sé qué tan cercanos serán. Me acaban de decir que te voy a relevar, ¿sabes tú algo? Nada. El comandante general se ha enterado por el peruano. Esta es una falta de lealtad terrible. Pero entonces me está diciendo que acá tenemos a 3 finalmente responsables. Bueno, 4 con el señor Bruno Cacheco. El presidente, el señor Ayala y también, ahora por lo que me dice, el que sería el próximo comandante general de las Fuerzas Armadas, Walter Córdoba Alemán. El general Córdoba Alemán puede ser un profesional de primera, puede ser el mejor militar del Perú, pero moralmente está descalificado. ¿Me dejo entender? Ok. Sus conocimientos militares pueden sobrepasar al que tenemos todos los militares que hemos pasado por la escuela militar. Déjeme preguntarle ahora en base a su experiencia, porque yo daba justamente el ejemplo en el editorial. No sé si en este caso cabe, pero la única defensa que ha esgrimido, o el único argumento que ha esgrimido el señor ministro de Defensa, Walter Ayala, es decir que es una prerrogativa del presidente. En este caso, debería ser motivada, más allá de la forma de no haberle comunicado, ¿no?, al señor Vizcarra Álvarez. Tendría que ser motivada, deberíamos exigir los peruanos que nos diga por qué el presidente Castillo y el ministro Ayala han decidido sacar al señor Álvarez a los 3 meses de haberlo nombrado ellos mismos. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. En mi opinión, el señor Ayala, ministro del Interior, es un analfabeto funcional. ¿Me entiendes? O sea, él con saber sumar y saber firmar está cumpliendo su papel. Cosa que es una vergüenza para la Fuerza Armada. ¿Qué significa esto al interior de la Fuerza Armada, general? Muy bien. Ahora sí viene lo importante, lo que tiene que entender la gente. ¿Me entiendes? No hay gobierno comunista. En el mundo existen en este momento 5 o 6 países que son comunistas, no hay más. Y todos ellos mantienen su permanencia en el poder gracias a que tienen una Fuerza Armada sumisa y una guardia pretoriana formada por la policía que tiene a su cargo el orden interno. No hay otra manera de que se pueda mantener en el tiempo un gobierno comunista. Lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, entonces lo hemos visto en Bolivia. Entonces, para lograr esto, se tiene que corromper a una cúpula. ¿Me entiendes? Y eso es lo que están haciendo en este momento, corrompiendo a la cúpula. Es posible que estos dos oficiales... Pero déjeme hacer ahí una tingencia, porque claro, me parece que más allá de comunismo, ¿no?, o puede ser de derecha, el tema es dictatorial, autoritario, que se quiere finalmente zurrar en las formas democráticas y necesita contar una Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que la Fuerza Armada y la Policía Nacional estén cooptadas. Deje de defender la Constitución y deje de defender las leyes. Ok, me queda claro que usted siente que eso es lo que busca este gobierno y eso se lo prueba. Busca, y lamentablemente la gente no se da de cuenta de eso. Durante los últimos procesos tan accidentados que han habido, que sale PPK, lo releva Vizcarra, después lo releva Merino por el Congreso, después Sagasti, la Fuerza Armada
en su conjunto y la Policía Nacional han actuado de acuerdo a ley. Es la Constitución la que lo dice. Y en todos los casos la Fuerza Armada ha ido a presentarse subordinadamente y decir, esto es lo que ha decidido constitucionalmente el Congreso o el pueblo y nosotros lo apoyamos. Cuando Fujimori cierra el Congreso fue gracias a que tenía la Fuerza Armada y la Policía totalmente sometida. ¿Me entiendes? O sea, ya en el año momento... Ya la tenía sometida en el 9-3. Por supuesto, ya Vladimiro Montesinos ya dominaba. Ok, pero tiene más elementos para decir que algo similar está ocurriendo, porque claro, Ángel Páez, periodista de La República, incluso mencionaba que también en la Fuerza Aérea del Perú ha pasado algo similar con la salida del general del aire Jorge Chaparro, porque efectivamente también se buscó intermediar para poner a alguien cercano a Palacio. Y lo curioso, en la línea de lo que usted dice, es que Ángel Páez daba justamente el antecedente en la época de Fujimori y Montesinos, el Esban Bello. Es decir, contaba que efectivamente algo que ha sucedido en la línea de lo que usted dice, pero no es muy pronto. Bello no podía ser comandante general de la FAP porque era de servicio. Igualito era acá lo que se buscaba finalmente con la FAP. Entonces, es un elemento similar, pero no es muy pronto para decir que ya se consiguió. Lo que usted dice es que esa es la intención. Se está trabajando en ello, se está trabajando en ello. Y mire usted, le aseguro yo, que si el coronel Bocanegra Loaiza Ciro se le comienza a dar el poder, es decir, el presidente le poder y le dice, tú te vas a hacer cargo de ver los ascensos, de ver esto, de ver el otro, va a ser el nuevo Vladimiro. En la sombra. En la sombra, como lo era Vladimiro Montesinos, porque todo el mundo sabía que si Vladimiro Montesinos decía, este se va de baja, este también, en principio comenzaron a quitar a todos los líderes de todas las promociones. Ok, pero ahora déjeme hacerle una pregunta en la cual justamente toco al ejército del cual usted es parte. Y me imagino que habrán buenos generales, coroneles y portainferiores que se van a negar a eso. Es decir, ¿cuál es la opción, la posibilidad, la probabilidad de que eso vaya a suceder por más que haya un gobierno que intente eso? Aquí lo que se necesita son generales que no acepten esto. Por ejemplo, este comandante general se ha puesto los pantalones, ha defendido la institucionalidad del ejército. Me habla del señor Vizcarra Álvarez, es comandante. Vizcarra. Pero parece que no así el señor Córdoba. Entonces, el segundo, al que lo han nombrado ahora, Walter Córdoba, lo que ha debido hacer, no lo ha hecho. Moralmente es, no acepto, señor. No acepto porque le corresponde ser comandante general al general Vizcarra. No acepto, busque usted. Y que siga buscando. Y mientras los generales se nieguen ante un hecho como este, van a poder vencer a este gobierno comunista, ¿me entiendes? A este gobierno prosenderista. Si eso no se da, estamos fregados. Mire, fíjate, tenemos dos oficiales que tienen que irse, pasar al retiro. Aquí están las resoluciones de baja formuladas por la Junta del Ejército, que ha demorado 3 meses en hacer esto. Uno de ellos es el señor general de División de Armas e Infantería, William Saturnino Flores Zúñiga, ¿no? Y el otro es el general de división, José Leguía Murillo. Pero Flores Zúñiga, quiero detenerme un momento. Él trabajó en Moquegua. Vizcarra se lo lleva a la Casa Militar para que sea jefe de la Casa Militar, como general de brigada. Lo asciende a división y por primera vez en la historia del Ejército lo deja como general de división de jefe de la Casa Militar. Y cuando sale lo deja bien colocado. Actualmente está en la 3ª División de Ejército, ¿me entiendes? Y es vox populi que él actualmente sería todavía un colaborador. Sería todavía un colaborador ¿De quién? De Vizcarra. De Vizcarra. Ok, pero entonces me habla de un acuerdo de que gente cercana a Vizcarra estaría ahora también cercana al presidente Castillo. ¿Eso es lo que me dice? Por supuesto, por supuesto. Déjame hacerle una pregunta, me da curiosidad. Eso lo ha conseguido, no me diga de dónde, pero es directamente lo que trabajó la Junta al interior de la Fuerza Armada para ver el tema de ascensos y finalmente también de relevos. Sí. Ok. Acá está de un general, del otro general, y la tercera era del que actualmente así como esa Junta, digamos, llegó a esa lista, también llegó a la lista de los que iban a ser ascendidos. Eso fue lo que llegó a manos de Walter Ayala, que lo firmó el presidente luego y se publicó en El Peruano. Así es. Esas resoluciones llegaron
al mismo tiempo que lo que ya se publicó? Es un proceso diferente. Ok, esto es posterior. Esto es posterior. Los relevos son posteriores a los ascensos. Esto es lo que ha presentado, que está en la oficina del presidente. Ok. Ahora si el presidente no lo busca, a lo que voy es que si el presidente no lo firma y finalmente nos encontramos con unas resoluciones supremas distintas a la que nos dice, ¿no sería una confirmación de lo que usted acaba de mencionar? Totalmente. Que el señor Walter Córdoba Alemán sería un nuevo pelele del gobierno de turno. Yo lamento pensar que así va a ser. Lamento muchísimo pensar que así va a ser. Ok, pero solamente quiero entender, si esas resoluciones supremas usted me confirma que han sido entregados a usted por la Junta, ¿no?, de la Fuerza Armada. Lo confirmo. ¿Perdón? Lo confirmo. Lo confirmo. Ok, si eso no se publica, repito, quiere decir que el nuevo señor Córdoba Alemán no hace caso a su Fuerza Armada, a su ejército, y solamente va a hacer lo que le diga el presidente. Córdoba Alemán ha participado en esto. Ok. ¿Me entiende? Listo, entonces, claro. Lo que se hizo en 3 meses, él ahora en 2 o 3 días cambia y dice, ya no se van estos, sino se van los otros y estos se quedan. Quiere decir que el señor Alemán se zurró en la Fuerza Armada y que ahora es simplemente un títere del gobierno de turno. Tenemos que exigir, así como se debió exigir en su momento, que salga una resolución nombrando al coronel Bocanegra Loaiza Ciro en un puesto determinado. Eso es un buen punto, porque si no, no se le puede fiscalizar. Y que se determine exactamente cuáles son sus funciones. Si él va a estar en el Palacio de Gobierno para manejar por la sombra y decirle al presidente, fulano no debe ascender, este de acá es muy peleagudo, envíalo al extranjero y después la de baja. Déjeme hacerle una pregunta para irnos a la pausa, porque también me generó la duda. Walter Ayala también en su defensa dijo que no hay nada del tema Bocanegra, porque si en verdad el presidente Castillo lo que le importaba era Bocanegra, el presidente Castillo pudo finalmente no haber firmado la resolución. Contéstemelo tras la pausa, por favor, porque ese parece ser el argumento, ¿no? Que el presidente Castillo no firmaba, por lo tanto no habría tenido que sacar al general Vizcarra, como de hecho ha sido lo que ha ocurrido. Una breve pausa y venimos con eso. Bien, seguimos conversando con el general Daniel Urresti sobre todo esto, ¿no?, que ha sucedido y los riesgos que implica lo acontecido en las Fuerzas Armadas. Daniel Urresti, yo le preguntaba, ¿no?, tratando de entender o desde su punto de vista desbaratar el argumento del ministro de Defensa Ayala. Decía, pero el presidente ahí ha hecho uso de una prerrogativa suya, aquí no hay nada con los Bocanegra, porque si no, el presidente simplemente no habría firmado lo que yo le lleve y, por lo tanto, no se habrían dado esos ascensos dejando de lado a Bocanegra. ¿Cuál es la respuesta al respecto? Bueno, en mi opinión, vuelvo a repetir, Ayala está un punto por encima de un asno, no da para más. El presidente no puede dejar de firmar un documento. ¿Me entiendes? Porque se trastocaría todo. O sea, ¿pero por qué ha dejado de firmar, por ejemplo, esas resoluciones que usted le ha mostrado? Todavía no las firma porque está todavía en tiempo. ¿Me entiendes? Porque las bajas salen con fecha de 1 de enero. Es decir, entonces había un tema de tiempos respecto de lo que sí firmó, que el señor Ayala no habría dicho la verdad al decir que tenía la prerrogativa de no firmar. Así. Cuando el comandante general Vizcarra dice que no acepta esto, y manda la lista. La Junta lo respalda a su comandante general y dice, no firmamos. Si la firma el comandante general, si la firma la Junta, no tiene valor, así lo firma el presidente. O sea, el presidente se ha comido el sapo, en otras palabras. Porque no puede dejar de firmar los ascensos, pues. Entonces no le quedó de otra que firmar los ascensos, pero sin embargo se utilizó la prerrogativa de cortarle la cabeza. Así es. En el tiempo de Alan García quiso ascender a un contraalmirante, a almirante, que era su amigo. Y la Marina dijo, no le corresponde, no lo podemos ascender. Y Alan García insistió, es orden mía, yo soy el presidente, soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Señor presidente, usted nos quiere hacer cómplices de un delito, este es un delito. No le corresponde, no podemos ponerlo, estaríamos cometiendo un delito y usted no nos puede obligar. Entonces les quito la vacante, no van a tener almirante este año. Correcto, señor presidente, eso sí lo puede hacer.
Eso sí lo puede hacer. Su prerrogativa, digamos, no era no poder firmar, pero sí era finalmente firmar, luego cortarle la cabeza, y en todo caso algo que hizo antes fue darles una plaza más, a ver si en esa metían a su amigo Bocanegra. Claro, le dio una plaza más, pero el comandante general Vizcarra dijo, entonces asciende el 1 y el 2. Si usted me da una plaza más, asciende el 1 y el 2. No vamos a saltarnos. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ahora, yo creo que el coronel Bocanegra, Loaiza Ciro, debe regresar al ejército. O sea, debe regresar a una unidad del ejército. Esa es una opción, pero lo que definitivamente no puede hacer es que le esté hablando al oído, esté de asesor en Palacio de Gobierno y sin no tenga un nombramiento, sin funciones. Le preguntaba, usted está mucho más al tanto de lo que ha ocurrido en el ejército que lo que ha ocurrido también en la Fuerza Aérea del Perú, pero ¿tiene algo de información? ¿Algo similar estaría ocurriendo? Porque la pregunta nuevamente es, claro, muchos dicen, bueno, no vemos todavía un afán de tomarse el poder a toda costa, de disolver Congreso, no estamos pensando en esas cosas, pero lo interesante de lo que usted me planteaba en el corte es decir, claro, ¿cómo cambiaría la actitud del gobierno si es que efectivamente lograra tener el control de las Fuerzas Armadas, como de hecho a usted le parece que lo está intentando con todo este... El 5 de abril, el 5 de abril, cuando Fujimori sale en la televisión y dice, disolver el Congreso, ¿quiénes estaban en el Congreso? ¿Quiénes estaban tomando los canales de televisión? ¿Quiénes estaban en las casas de los principales líderes? ¿No era personal de las Fuerzas Armadas y policiales? Porque ya estaban sometidos. Ahora que sí hay que recordar que todos esos generales, los que estuvieron al mando de ese golpe de Estado, están presos o ya se murieron en la cárcel. Porque hay que recordarles. Pero ahora, déjame retroceder otra pregunta. ¿Por qué entonces nombró hace 3 meses al señor Vizcarra Álvarez? Es decir, ¿creía que lo podía controlar y luego en esta situación se da cuenta que no? Lo ha nombrado porque ellos han llegado sin un plan de gobierno. Ellos han llegado simplemente porque Dios es grande, porque Dios nos quiere castigar, qué sé yo. ¿Me entiendes? Ellos han llegado al poder. Hace 3 meses son 100 días, o sea, los nombró a los 10 días. Y de repente, ¿y ahora qué hacemos? Lo único que tenían era el ideario de Cerrón, que Cerrón sí está avanzando. Cerrón está avanzando una barbaridad. Siguen recolectando firmas para la Asamblea Constituyente. El hecho de esta recolección de firmas para la Asamblea Constituyente es lo que genera la gran desconfianza. Está generando que no hay inversiones, no hay trabajo. Se sigue gastando la plata en bonos, en regalarla. Y al mismo tiempo se están tomando actitudes para evitar que siga entrando a las arcas más dinero. Lo que significa que el dinero que tenemos tiene un fin, se va a acabar en algún momento. ¿Y qué vamos a hacer luego? Vamos a vivir como el primer gobierno de Alan García. Para un poco redondear, entonces, 2 puntos. Con Ciro Bocanegra, la necesidad, ¿no?, la exigencia de que finalmente o sea nombrado, como usted dice, o que regrese finalmente al ejército. Por supuesto. Y el otro caso es que, si es que el señor Walter Córdoba Alemán no hace caso respecto de los relevos, de lo que la Junta que él conformó había ya decidido, pues significará que el señor Córdoba Alemán es un títere de Palacio. Totalmente, ya estaría sometido al comandante general del ejército. Vamos a profundizar respecto del señor Artadi, que ha reemplazado a Jorge Chaparro, y si es que, como bien plantea Ángel Páez también en un artículo en La República, se trata de casi lo mismo. Déjeme preguntarle ahora de la salida de las Fuerzas Armadas según... Es increíble, porque toda la izquierda en su momento siempre salía a criticar, y bueno, ahora que son Cuando Cueva le metió una cachetada a ese faltoso, la izquierda y todos los caviares lo crucificaron. Ese oficial lo desaparecieron, lo hicieron castigar, le destrozaron la carrera, porque le metió una cachetada. Y ahora esa izquierda y esos caviares quieren que el ejército salga a patrullar con fusiles. ¿Me entiendes? Fíjate, o sea, lo contradictorio de esto. Ahora... pero independientemente, ese doble rasero, mi pregunta es, ¿qué quiere lograr este gobierno? Y lo que ha dicho Walter Ayala, que además va en la línea fortaleciendo lo que usted ha planteado. Él ha dicho que no es su idea, sino que se lo pidió Barranzuela. Según la Constitución, la Fuerza Armada defiende el territorio, participa en acciones cívicas y en defensa civil. ¿De acuerdo? Eso dice la Constitución. Pero se sacó un decreto, el 1095 del 2010, para que
las Fuerzas Armadas puedan apoyar logísticamente a la policía, que no tenía aviones, no tenía helicópteros, no tenía cómo desplazarse. ¿De acuerdo? No tenía camiones, no tenía maquinaria. Entonces, las Fuerzas Armadas le prestaban eso. Además, se permitía que la Fuerza Armada ocupe los servicios públicos esenciales. Por ejemplo, una represa puede estar cuidando los 60 policías. Entonces va el ejército con 60 hombres y releva a los policías, y los policías se van a las comisarías para actuar en el orden interno, que es lo que le permite. Pero el ministro de Defensa, que nuevamente repito, en mi opinión, es un analfabeto funcional, dice, no ha dicho, no, pero ellos pueden, por ejemplo, cubrir el perímetro. O sea, en una intervención, ¿no? En una intervención, ¿te imaginas tú? Yo he trabajado con los policías y sé de la capacidad profesional de los policías. Los policías están preparados para resistir el ataque de esta gente que viene, les tira palos, etcétera, etcétera, y tienen casco, tienen escudos, etcétera, y están preparados para eso. ¿Te imaginas tú que estén si los atacan unos policías, que estén militares, soldados, y se les venga una turba encima, cómo pueden reaccionar si no tienen nada? General, el tiempo me gana, pero uno diría que, claro, desde mi punto de vista, sería únicamente para tratar de mostrar una cierta mano dura, tratar de ganar un poco de popularidad que la viene perdiendo en todo el país, pero sí me ha llamado la atención que haya sido Barranzuela quien la pidió. Barranzuela le corresponde solicitarla, pero no, como dice ahí, ya nos sobrepasamos, no podemos, ustedes háganse cargo, eso no puede ser, eso no lo dice. Hay decenas, si no cientos de oficios en que se ha puesto en ejecución este decreto legislativo, donde la policía dice, en tal zona necesitamos nosotros el apoyo de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Correcto. Para una zona en específico, donde después explican si necesitan camiones, aviones y si hay servicios esenciales para que se haga cargo la Fuerza Armada. No es para que la Fuerza Armada los acompañe ni para que haga cercos perimétricos. Clarísimo. Lo que pasa, todo mal, entonces, desconocimiento absoluto respecto del tema. Supino. O sea, ese señor tiene un desconocimiento supino de lo que es defensa, ¿me entiendes? Es más, en mi opinión, ese señor no puede caminar y masticar chicle a la vez. General Urresti, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a estar atentos finalmente a lo que ocurre en Palacio de Gobierno y ahora con el señor Walter Córdoba Alemán. Próxima semana vamos a tratar también sobre la salida de Jorge Chaparro Pinto y Alfonso Artadi. A mi querido ejército, por favor, sé que están golpeados, sé que están realmente muy golpeados, pero mantengan la moral. A los generales, no se dejen pisotear. Correcto, y que presionen a Córdoba Alemán. Pues si quieren hacer estas cosas, no acepten estos relevos. General Urresti, muchísimas gracias. Una breve pausa y regresamos con el final. No se muevan. Gracias.